Capítulo 1. Descubriendo tu potencial oculto. Clara siempre había sentido que su vida estaba limitada por sus miedos e inseguridades. Aunque tenía ideas brillantes y capacidades que muchos admiraban, la voz interna que dudaba de sí misma la frenaba. Cada vez que pensaba en dar un paso importante, surgían pensamientos como «no estoy lista», «no soy suficientemente buena» o «es demasiado arriesgado». Estos pensamientos eran como cadenas invisibles que la mantenían en su zona de confort. Un día, Clara decidió que no quería seguir siendo prisionera de sus dudas. Se prometió a sí misma explorar su potencial, aunque no tuviera garantizado el éxito. Comprendió que la confianza no se adquiere esperando la aprobación de los demás ni esperando que las circunstancias sean perfectas, sino actuando a pesar del miedo y de las inseguridades. Para iniciar este proceso, Clara comenzó a identificar sus fortalezas y talentos. Hizo una lista de habilidades, experiencias y logros que había acumulado a lo largo de los años, por pequeños que parecieran. Esta simple acción le permitió darse cuenta de que poseía más recursos de los que había imaginado. Reconocer el potencial propio es el primer paso para construir una confianza sólida y auténtica. Martín, su mentor, le explicó que la confianza peligrosa nace cuando una persona deja de depender de la validación externa y empieza a confiar en su propio criterio y en sus capacidades. No significa ser arrogante o creer que nunca se cometerán errores, sino tener seguridad suficiente para actuar y aprender de cada experiencia. Clara también aprendió la importancia de la acción inmediata. Cada vez que posponía decisiones o proyectos por miedo, su inseguridad se fortalecía. En cambio, dar un pequeño paso hacia el objetivo, por mínimo que fuera, generaba una sensación de progreso y reforzaba la creencia en sí misma. Incluso acciones simples como expresar una idea en una reunión, iniciar un proyecto o pedir ayuda eran actos de valentía que incrementaban su confianza. Otro elemento clave que descubrió fue la aceptación de la incertidumbre. Comprendió que no es necesario tener todo bajo control ni conocer todas las respuestas para avanzar. La confianza real incluye la capacidad de tomar decisiones y actuar aun cuando el resultado no esté garantizado. Cada vez que enfrentaba lo desconocido, se fortalecía y aprendía algo nuevo sobre sí misma. Clara comenzó a practicar ejercicios diarios para reforzar su seguridad. Cada mañana dedicaba unos minutos a repetir afirmaciones que recordaban su valor y capacidad, como «tengo lo necesario para enfrentar mis desafíos» o «confío en mis decisiones y en mi aprendizaje». Con el tiempo, estas afirmaciones comenzaron a transformar su manera de pensar, reemplazando la duda por determinación. Al final del capítulo, Clara entendió que la confianza no es un regalo que alguien más puede otorgar, sino una habilidad que se construye paso a paso, reconociendo fortalezas, enfrentando miedos y tomando acción a pesar de la incertidumbre. Su potencial estaba allí todo el tiempo, esperando que ella lo reconociera y lo utilizara. Este descubrimiento le dio una chispa de poder interior que marcó el comienzo de un camino hacia una confianza cada vez más audaz y transformadora. Clara cerró el día con una sensación de empoderamiento. Había comprendido que cada acción que daba, cada pequeña victoria y cada decisión tomada con intención fortalecía su confianza. La seguridad en sí misma no era un lujo, sino una elección diaria que comenzaba con el simple acto de creer que era capaz de intentarlo. Capítulo 2. Rompiendo la voz del crítico interno. Después de descubrir su potencial oculto, Clara se dio cuenta de que su mayor obstáculo seguía siendo su propia mente. La voz interna que dudaba de ella era constante y exigente, y muchas veces la paralizaba antes de que siquiera intentara algo nuevo. Cada vez que pensaba en tomar un riesgo o expresar una idea, esa voz surgía con frases como «no eres suficiente», «y si fallas», o «mejor no lo intentes». Clara comprendió que, para desarrollar una confianza poderosa, necesitaba identificar y desafiar esa voz crítica. Martín le enseñó que la mente tiende a enfocarse en lo negativo por supervivencia, pero eso no significa que los pensamientos sean verdad. Reconocerlos sin juzgarse y aprender a cuestionarlos es el primer paso para recuperar el control. El primer ejercicio que Clara practicó fue observar los pensamientos sin reaccionar. Cada vez que aparecía un mensaje autocrítico, se detenía y lo nombraba. «Ah, esto es mi miedo hablando», decía mentalmente. Esta simple práctica le permitió tomar distancia y entender que no estaba obligada a seguir los dictados de su mente. Martín también le enseñó a reemplazar pensamientos limitantes con afirmaciones basadas en hechos y acciones. Por ejemplo, cuando pensaba «no puedo hacerlo», Clara recordaba momentos en los que se había logrado algo similar y repetía internamente «he enfrentado desafíos antes y he salido adelante, puedo hacerlo nuevamente».
Esta técnica fortalecía su creencia en sus capacidades y debilitaba el poder del crítico interno. Otro elemento fundamental fue la acción deliberada. Clara aprendió que la confianza se construye demostrando a sí misma lo que es capaz de ser, incluso si la voz interna decía lo contrario. Cada paso que daba hacia un objetivo, por pequeño que fuera, servía como evidencia de su habilidad y aumentaba la seguridad en sí misma. En lugar de esperar a sentirse completamente lista, actuaba primero y la confianza llegaba después. Martín le enseñó también la importancia de la autocompasión. Clara entendió que hablarse con dureza no generaba motivación, sino miedo y frustración. Aprender a tratarse con amabilidad, reconocer sus esfuerzos y aceptar los errores como parte del aprendizaje fortalecía su confianza y reducía la ansiedad. Con la práctica constante, Clara comenzó a notar cambios significativos. La voz crítica no desaparecía, pero perdió su poder de paralizarla. Ahora podía reconocer los pensamientos limitantes, cuestionarlos y elegir actuar de manera consciente. Cada desafío enfrentado y cada pensamiento desafiado reforzaban la seguridad en sí misma, y la sensación de impotencia se transformaba en poder personal. Al final del capítulo, Clara comprendió que romper con la voz del crítico interno es un proceso gradual, que requiere observación, cuestionamiento y acción. No se trata de eliminar la autocrítica por completo, sino de tomar control sobre ella y usarla de manera constructiva. La verdadera confianza surge cuando aprendes a escuchar tu mente sin dejar que te controle y cuando demuestras a ti mismo, día tras día, que eres capaz de enfrentar lo que venga. Clara cerró el día con una sensación de alivio y empoderamiento. Por primera vez, sentía que su mente no era un enemigo, sino una herramienta que podía entrenar y guiar. Romper con la voz interna negativa le abrió un camino hacia una seguridad más profunda y un autoconocimiento que se convertiría en la base de su confianza poderosa. Capítulo 3. Pequeños logros, grandes victorias. Después de aprender a reconocer y desafiar la voz crítica de su mente, Clara comprendió que la confianza se construye con hechos, no solo con pensamiento positivo. Martín le explicó que cada pequeño logro es un peldaño que fortalece la seguridad en uno mismo. La clave no está en esperar grandes victorias, sino en acumular progresos diarios que demuestren, paso a paso, que eres capaz de enfrentar desafíos. Clara comenzó a poner en práctica este principio en su vida cotidiana. Empezó con tareas simples que antes le generaban dudas: hablar en reuniones de trabajo, proponer ideas nuevas, completar proyectos pendientes. Cada acción que realizaba, por mínima que pareciera, se convirtió en evidencia de su capacidad. Aprendió a celebrar estos logros internos sin necesidad de reconocimiento externo, entendiendo que la confianza se fortalece desde dentro. Martín le enseñó también a establecer metas pequeñas y alcanzables. Clara dividió objetivos más grandes en pasos manejables, de manera que cada avance fuese visible y tangible. Por ejemplo, si quería presentar un proyecto importante, primero practicaba frente al espejo, luego ante un colega de confianza y finalmente frente a todo el equipo. Cada etapa completada reforzaba su seguridad y disminuía la ansiedad. Clara notó que estos pequeños logros tenían un efecto acumulativo. A medida que sumaba victorias, incluso de bajo perfil, su confianza crecía de manera constante. Cada éxito era un recordatorio de que podía superar desafíos y que sus capacidades eran reales y demostrables. La confianza peligrosa nace de esta constancia, no de un acto heroico aislado. Además, Clara aprendió a documentar sus progresos. Llevaba un diario donde anotaba cada acción valiente, cada proyecto completado y cada situación en la que había enfrentado sus miedos. Esta práctica le permitió visualizar claramente su crecimiento y revisar cómo había evolucionado con el tiempo. Cuando surgían dudas o miedos, podía mirar hacia atrás y recordar todas las veces que había logrado superar obstáculos. Martín también le enseñó que cada pequeño logro fortalece la resiliencia. No se trata solo de acumular éxitos, sino de aprender de los errores y convertirlos en oportunidades de crecimiento. Cada vez que algo no salía como esperaba, Clara reflexionaba sobre lo aprendido y ajustaba su enfoque, convirtiendo la experiencia en un paso más hacia la seguridad y la confianza. Otro aspecto importante fue la celebración consciente. Clara aprendió a reconocer y disfrutar cada victoria, por pequeña que fuera. Esta práctica aumentaba su motivación, reforzaba su autoestima y le recordaba que cada acción cuenta. Con el tiempo, estas pequeñas celebraciones se convirtieron en un hábito que nutría su confianza y la preparaba para retos mayores. Al final del capítulo, Clara comprendió que la confianza poderosa se construye con constancia, acción y reconocimiento de los propios logros. Cada paso dado,
por mínimo que pareciera, tenía un impacto profundo en su seguridad y en su percepción de sí misma. Los pequeños logros diarios se transformaron en grandes victorias internas que cimentaban una confianza sólida e imparable. Clara cerró el día con una sensación de satisfacción y empoderamiento. Cada tarea completada, cada desafío enfrentado y cada miedo superado se convirtió en evidencia de su capacidad. Su confianza estaba creciendo, paso a paso, y cada pequeño logro la acercaba más a la persona segura, decidida y audaz que siempre había querido ser. Capítulo 4. Aprender a tomar decisiones con seguridad. Después de acumular pequeños logros, Clara se dio cuenta de que había un área que aún necesitaba fortalecer: su capacidad para tomar decisiones con confianza. Muchas veces dudaba, evaluaba en exceso cada opción y terminaba paralizada, esperando que alguien más le indicara el camino correcto. Martín le explicó que la verdadera confianza se manifiesta en la capacidad de decidir sin vacilar, incluso cuando no se conocen todos los resultados. Clara comenzó a observar cómo su indecisión estaba ligada al miedo al error. Temía equivocarse y ser juzgada, por lo que prefería no actuar. Martín le enseñó que ninguna decisión garantiza un resultado perfecto, pero que cada elección es una oportunidad para aprender y crecer. La confianza no significa acertar siempre, sino tener la seguridad para asumir la responsabilidad de las decisiones y sus consecuencias. Para entrenarse, Clara empezó a practicar decisiones diarias de manera consciente. Desde elegir cómo organizar su día hasta expresar su opinión en reuniones, cada decisión tomada con intención reforzaba su capacidad de actuar con seguridad. Incluso cuando las cosas no salían como esperaba, analizaba la situación, aprendía y ajustaba su enfoque, entendiendo que el aprendizaje era parte del proceso. Martín le enseñó una técnica útil: evaluar opciones considerando riesgos y beneficios, y luego comprometerse con la elección tomada sin dudar de sí misma. Clara notó que cuando seguía este método, su ansiedad disminuía y su capacidad para actuar se fortalecía. Decidir con claridad y firmeza se convirtió en un hábito que aumentaba su autoestima y proyectaba confianza a los demás. Otro aspecto importante fue aprender a confiar en su intuición y en su experiencia. Clara comprendió que la información, el conocimiento previo y las sensaciones internas eran recursos valiosos para tomar decisiones acertadas. Martín le recordó que la intuición se fortalece con la práctica y la observación, y que escucharla no es un acto impulsivo, sino una forma de integrar conocimiento consciente e inconsciente en la acción. Clara también aprendió a establecer prioridades claras. No todas las decisiones tienen el mismo peso, y algunas requieren más análisis que otras. Al distinguir entre decisiones críticas y decisiones menores, podía enfocarse en lo realmente importante y evitar la parálisis causada por la sobrecarga de opciones. Este enfoque le permitió actuar con más eficiencia y seguridad. Martín le explicó que cada decisión tomada con intención refuerza la confianza interior. Cuanto más se enfrenta uno a la incertidumbre y actúa, más sólido se vuelve el sentido de poder personal. Clara comenzó a notar cómo esta práctica impactaba en todos los ámbitos de su vida: en el trabajo, en sus relaciones y en sus proyectos personales. Cada decisión consciente fortalecía su autoconfianza. Al final del capítulo, Clara comprendió que tomar decisiones con seguridad no significa eliminar el miedo, sino aprender a actuar a pesar de él. Cada elección consciente, respaldada por preparación, intuición y reflexión, consolidaba su confianza y su capacidad de enfrentar cualquier situación. La seguridad interna se convirtió en un recurso constante que le permitía avanzar con claridad y determinación. Clara cerró el día sintiéndose más empoderada que nunca. La práctica de decidir con confianza no solo fortalecía su autoestima, sino que transformaba su vida, permitiéndole moverse hacia sus metas con certeza y audacia. Comprendió que la confianza peligrosa no se improvisa, sino que se construye cada vez que eliges actuar y asumir tu poder en la toma de decisiones. Capítulo 5. Enfrentando el miedo al fracaso. Después de aprender a tomar decisiones con seguridad, Clara comprendió que un obstáculo persistente seguía limitando su confianza: el miedo al fracaso. Cada vez que pensaba en emprender algo importante, una sensación de inseguridad y temor surgía, recordándole todos los riesgos posibles y los errores que podía cometer. Sin embargo, Martín le enseñó que la clave para desarrollar una confianza poderosa es enfrentar el miedo y transformarlo en un aliado. Clara comenzó por cambiar su perspectiva sobre el fracaso. En lugar de verlo como un reflejo de su valor personal, aprendió a considerarlo una fuente de aprendizaje. Cada error era una oportunidad para descubrir algo nuevo, ajustar su enfoque y crecer. Comprendió que los fracasos no definen quién eres, sino cómo aprendes y te adaptas a las circunstancias.
Para entrenarse, Clara se propuso enfrentar pequeñas situaciones que la intimidaban, tareas que antes evitaba por miedo a equivocarse. Comenzó con acciones simples, como hablar frente a un grupo reducido de compañeros o presentar una propuesta arriesgada en el trabajo. Cada vez que se enfrentaba al miedo, experimentaba una sensación de liberación y fortalecimiento. Descubrió que cuanto más actuaba a pesar del temor, menos poder tenía el miedo sobre ella. Martín le enseñó también a prepararse para posibles errores sin obsesionarse con ellos. Clara aprendió a anticipar los desafíos y a pensar en soluciones alternativas, lo que le daba un sentido de control y reducía la ansiedad. Comprendió que planear con realismo no elimina el riesgo, pero le permite enfrentar los imprevistos con confianza y creatividad. Otro paso importante fue la reflexión posterior. Cada vez que algo no salía como esperaba, Clara evaluaba la situación con honestidad y sin autocrítica destructiva. Analizaba qué podía mejorar, qué funcionó y qué aprendizaje podía extraer. Esta práctica transformó cada error en un escalón que fortalecía su confianza y la preparaba para retos futuros. Martín le explicó que enfrentar el miedo al fracaso también requiere celebrar los intentos, no solo los resultados. Cada acción valiente, aunque no tuviera el éxito esperado, era una manifestación de confianza y determinación. Clara comenzó a reconocer su coraje y su capacidad de actuar, lo que reforzaba su autoestima y consolidaba su seguridad interior. Con el tiempo, Clara notó un cambio profundo en su actitud. Ya no evitaba los desafíos por miedo a fallar, sino que los abordaba con curiosidad y resiliencia. El miedo se volvió una guía, indicándole áreas donde podía mejorar, pero no un freno que la paralizara. Cada experiencia fortalecía su confianza y la hacía sentir más poderosa y capaz. Al final del capítulo, Clara comprendió que el miedo al fracaso es inevitable, pero su poder sobre nosotros puede ser reducido mediante la acción consciente, la preparación y la reflexión. La verdadera confianza peligrosa nace cuando aceptas que fallar es parte del proceso y que cada error te acerca más a tu mejor versión. Clara cerró el día sintiéndose empoderada. Había aprendido a enfrentar su miedo, a utilizarlo como impulso y a transformar cada desafío en una oportunidad de crecimiento. Cada acción valiente la acercaba más a la persona segura, resiliente y audaz que estaba construyendo, y cada paso dado fortalecía una confianza capaz de enfrentar cualquier obstáculo. Capítulo 6. Comunicarse con seguridad y claridad. Después de aprender a enfrentar el miedo al fracaso, Clara comprendió que la confianza no solo se refleja en las decisiones que tomamos o los riesgos que asumimos, sino también en la manera en que nos comunicamos. Martín le explicó que proyectar seguridad a través de la palabra es fundamental para consolidar la confianza interna y que la forma en que hablamos influye directamente en cómo nos perciben los demás y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Clara comenzó observando su estilo de comunicación. Se dio cuenta de que a menudo titubeaba, usaba palabras que debilitaban sus ideas o cedía ante opiniones contrarias por miedo a confrontar. Martín le enseñó que hablar con claridad y convicción no significa ser agresiva o dominante, sin expresar pensamientos e ideas con firmeza y respeto, de manera que la coherencia entre lo que se dice y lo que se siente fortalezca la seguridad personal. Para entrenarse, Clara empezó con ejercicios simples. Practicaba frente al espejo presentando sus ideas con voz firme y pausada, cuidando su postura y contacto visual. Con el tiempo, notó cómo esta práctica mejoraba su seguridad y le permitía transmitir sus mensajes de forma más efectiva. Cada frase dicha con convicción reforzaba la confianza en su capacidad de comunicar sus pensamientos y emociones. Martín le enseñó la importancia de escuchar activamente. Clara aprendió que la comunicación no es solo hablar, sino también recibir y comprender lo que otros expresan. Escuchar con atención, sin interrumpir ni juzgar, le permitió responder con mayor claridad y seguridad, fortaleciendo su autoridad natural y proyectando serenidad. La combinación de hablar con firmeza y escuchar con empatía aumentaba la percepción de confianza tanto interna como externa. Otro elemento clave fue la preparación. Clara comprendió que tener claro lo que quiere comunicar y anticipar posibles preguntas o objeciones le daba una base sólida para expresarse con seguridad. La preparación reducía la ansiedad y le permitía proyectar confianza incluso en situaciones inesperadas o desafiantes. Aprender a organizar ideas antes de expresarlas se volvió un hábito que transformó sus interacciones. Martín le enseñó también que la comunicación segura implica aceptar el desacuerdo sin perder el equilibrio. Clara practicó cómo mantener la calma cuando otros no compartían su opinión, respondiendo con respeto y claridad, sin caer en la defensa o la agresión. Esto fortalecía su confianza porque comprendió que su seguridad no depende de la aprobación externa, sino de su capacidad de mantenerse firme y coherente.
Clara comenzó a aplicar estas habilidades en la vida cotidiana: presentaciones en el trabajo, reuniones, conversaciones familiares e incluso interacciones informales. Cada vez que expresaba sus ideas con seguridad y escuchaba con atención, notaba un cambio positivo en cómo los demás la percibían y, más importante aún, en cómo se sentía consigo misma. Su confianza se proyectaba de manera natural y se reforzaba con cada interacción exitosa. Al final del capítulo, Clara comprendió que comunicarse con seguridad y claridad no es un talento innato, sino una habilidad que se desarrolla con práctica consciente, preparación y autoconocimiento. Cada conversación se convirtió en una oportunidad para fortalecer su confianza, mejorar sus relaciones y proyectar su poder interior. Clara cerró el día sintiéndose más completa. Su voz, su postura y su manera de expresarse reflejaban la seguridad que estaba construyendo paso a paso. La comunicación consciente se había convertido en una herramienta poderosa que alimentaba su confianza y le ayudaba a moverse por el mundo con determinación y claridad. Capítulo 7. La importancia de la preparación. Clara había aprendido a enfrentar el miedo, a tomar decisiones con seguridad y a comunicarse con claridad. Pero Martín le explicó que la confianza verdadera también depende de la preparación. Tener conocimiento, practicar habilidades y anticipar escenarios posibles proporciona una base sólida que permite actuar con determinación, incluso en situaciones difíciles o inesperadas. Clara comenzó a analizar su día a día y notó que muchas de sus inseguridades surgían cuando se sentía improvisada o poco preparada. Esto le daba miedo de equivocarse o ser percibida como incompetente. Martín le enseñó que la preparación no elimina los desafíos, pero reduce la ansiedad y aumenta la seguridad al enfrentar cualquier situación. Saber lo que se quiere hacer y cómo se va a hacer es un acto de empoderamiento que fortalece la confianza interna. Para ponerlo en práctica, Clara empezó a organizar sus proyectos con antelación. Cada tarea grande la dividía en pasos pequeños y claros, anticipando posibles obstáculos y preparando soluciones. Por ejemplo, antes de una presentación importante, investigaba a fondo el tema, practicaba su discurso frente al espejo y se preparaba para responder preguntas difíciles. Este nivel de preparación le permitió entrar en cada situación con serenidad y seguridad, proyectando confianza natural ante los demás. Martín también le enseñó a prepararse mentalmente. Visualizar el éxito, imaginar cómo respondería ante posibles problemas y anticipar emociones que podrían surgir le ayudaba a sentirse lista para cualquier eventualidad. Clara comprendió que la preparación no era solo técnica, sino también emocional. Entrenar la mente para enfrentar el estrés y la incertidumbre le daba una ventaja que reforzaba su confianza en sí misma. Otro aspecto fundamental fue la práctica constante. Clara dedicaba tiempo cada día a mejorar sus habilidades, desde la comunicación hasta la resolución de problemas, pasando por la gestión de emociones. Cuanto más practicaba, más natural le resultaba actuar con seguridad y tomar decisiones efectivas. La preparación y la práctica constante transformaban su confianza en algo tangible y demostrable. Martín le enseñó también la importancia de revisar los resultados después de cada acción. Analizar lo que funcionó, lo que se puede mejorar y cómo se puede ajustar el enfoque fortalece la seguridad y genera aprendizaje constante. Clara comprendió que la preparación no es un esfuerzo único, sino un hábito continuo que refuerza la confianza día tras día. Con el tiempo, Clara notó un cambio profundo. Situaciones que antes le habrían generado ansiedad extrema ahora las enfrentaba con claridad y determinación. Su seguridad interna no dependía de la suerte ni de la aprobación de otros, sino de la preparación, la práctica y el conocimiento de sus capacidades. La confianza se volvió un recurso confiable y constante, respaldado por hechos y habilidades, no solo por deseos o pensamientos positivos. Al final del capítulo, Clara entendió que la preparación es una de las herramientas más poderosas para desarrollar una confianza imparable. Saber lo que se va a hacer, anticipar problemas y practicar constantemente crea un soporte sólido que permite actuar con firmeza y decisión en cualquier circunstancia. La preparación convierte la incertidumbre en oportunidad y fortalece la seguridad interior de manera tangible y duradera. Clara cerró el día sintiéndose más segura y empoderada. La práctica constante, la anticipación y la preparación habían transformado su manera de enfrentar la vida. Cada proyecto, cada decisión y cada interacción eran ahora oportunidades para proyectar confianza auténtica y para fortalecer la seguridad que había construido paso a paso. Capítulo 8. Confiar en tu intuición. Después de fortalecer su confianza a través de la acción, la preparación y la comunicación, Clara comprendió que había un recurso interno aún más poderoso: su intuición.
Martín le explicó que la intuición es la voz de conocimiento y la experiencia acumulados, incluso cuando no somos plenamente conscientes de ellos. Aprender a confiar en esa voz interior es un paso clave para desarrollar una confianza profunda y valiente. Clara comenzó a prestar atención a sus sensaciones internas, esas corazonadas o impresiones que surgían antes de tomar decisiones importantes. Al principio dudaba de ellas, pensando que la lógica y los datos eran la única guía confiable. Sin embargo, Martín le enseñó que la intuición no reemplaza el análisis, sino que lo complementa. Es un equilibrio entre experiencia, conocimiento y percepción que guía decisiones rápidas y efectivas. Para practicar, Clara empezó con decisiones pequeñas, observando cómo se sentía al seguir o ignorar su intuición. Notó que cuando escuchaba su voz interna y actuaba, los resultados eran sorprendentemente positivos. Incluso en situaciones inciertas, confiar en su intuición le permitió actuar con seguridad y rapidez, evitando la parálisis que solía experimentar cuando solo se basaba en el análisis lógico. Martín le enseñó que confiar en la intuición también requiere silencio y atención. Clara comenzó a dedicar unos minutos cada día a reflexionar, respirar profundamente y escuchar sus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Este hábito le ayudó a diferenciar entre miedo, deseos y verdadera intuición, permitiéndole tomar decisiones alineadas con su propósito y sus valores. Otro aspecto fundamental fue aprender a validar la intuición con la acción. Cada vez que Clara actuaba siguiendo su corazonada, observaba los resultados y ajustaba su percepción. Con la práctica, desarrolló un sentido más preciso de cuándo su intuición era confiable y cómo integrarla con la lógica y la planificación. Esto le dio una poderosa herramienta para enfrentar desafíos complejos con seguridad. Martín también le enseñó a documentar estas experiencias. Clara comenzó a llevar un diario donde anotaba decisiones tomadas con base en su intuición, los resultados y lo que había aprendido. Revisar estas anotaciones reforzaba su confianza en su capacidad de juicio y le permitía ver patrones y conexiones que antes pasaban desapercibidos. Con el tiempo, Clara notó un cambio profundo. Las decisiones importantes que antes le generaban ansiedad, ahora las abordaba con calma y claridad. Su intuición se convirtió en un aliado confiable que le permitía avanzar con valentía, incluso en situaciones de incertidumbre. La confianza dejó de depender únicamente de la preparación externa y comenzó a surgir también desde su sabiduría interior. Al final del capítulo, Clara comprendió que confiar en la intuición es un acto de valentía y autoconocimiento. Escuchar la voz interior, equilibrarla con el análisis y actuar con decisión fortalecía su confianza de manera profunda y duradera. La intuición le permitió moverse con seguridad en la vida, tomar decisiones valientes y proyectar una confianza que inspiraba respeto y admiración. Clara cerró el día sintiéndose más empoderada que nunca. La combinación de preparación, acción consciente y confianza en su intuición la hacía sentir capaz de enfrentar cualquier desafío, sin depender de la aprobación externa ni de certezas absolutas. Había descubierto un recurso interno que se volvería un pilar de su confianza poderosa y transformadora. Capítulo 9. Mantener la calma bajo presión. Clara había aprendido a confiar en su intuición, a prepararse y a actuar con determinación, pero pronto descubrió que la verdadera prueba de la confianza ocurría cuando las circunstancias se volvían tensas y estresantes. Martín le explicó que mantener la calma bajo presión es una habilidad fundamental para la confianza poderosa, porque la seguridad interior se refleja en la manera en que enfrentamos los desafíos inesperados. Al principio, Clara se sorprendió a notar que su corazón latía más rápido y su mente se llenaba de dudas en situaciones críticas. La presión parecía amplificar sus miedos y hacer que las decisiones que antes tomaba con facilidad se volvieran difíciles. Martín le enseñó que la clave para mantener la calma no es eliminar el estrés, sino aprender a gestionarlo y a responder de manera consciente. Para entrenarse, Clara comenzó a practicar técnicas de respiración y enfoque mental. Cada vez que se sentía abrumada, se tomaba unos minutos para respirar profundamente, centrar su atención y reorganizar sus pensamientos. Esta práctica le permitió disminuir la ansiedad, clarificar sus ideas y actuar con mayor seguridad incluso cuando las circunstancias eran adversas. Martín también le enseñó a descomponer los problemas en pasos manejables. En lugar de enfrentarse a la totalidad de una situación estresante, Clara aprendió a identificar qué podía controlar y qué debía dejar ir. Esta estrategia reducía la sensación de caos y le daba un sentido de control, lo que fortalecía su confianza interna. Otro elemento fundamental fue el autocontrol emocional. Clara comprendió que reaccionar impulsivamente frente a la presión solo aumentaba la tensión y debilitaba la confianza.
Aprender a observar sus emociones, aceptar lo que sentía y elegir cómo responder le permitió actuar de manera más efectiva y mantener una presencia serena, incluso en momentos difíciles. Martín le enseñó también la importancia de la preparación anticipada. Clara notó que anticipar escenarios complicados y planificar posibles soluciones la hacía sentir más segura. Saber que estaba lista para enfrentar desafíos le permitía mantener la calma y proyectar confianza, aun cuando el entorno era incierto o exigente. Con la práctica constante, Clara comenzó a notar un cambio notable. Las situaciones que antes la habrían paralizado ahora las enfrentaba con serenidad y claridad. Mantener la calma le permitía pensar con lucidez, tomar decisiones acertadas y transmitir seguridad a quienes la rodeaban. Cada momento de presión superado reforzaba su autoconfianza y le recordaba que podía enfrentar cualquier circunstancia. Al final del capítulo, Clara comprendió que la calma bajo presión no es un talento innato, sino una habilidad que se desarrolla con práctica, autocontrol y preparación. Mantener la serenidad en medio de la tensión fortalece la confianza interior y permite actuar con eficacia, proyectando seguridad y estabilidad hacia los demás. Clara cerró el día sintiéndose más poderosa que nunca. Había aprendido a controlar su mente y sus emociones incluso en los momentos más difíciles. Cada desafío superado bajo presión se convirtió en una evidencia más de su capacidad, consolidando una confianza que no dependía de las circunstancias, sino de su fuerza interior y de su determinación consciente. Capítulo 10. Aprender a establecer límites. A medida que Clara avanzaba en su camino hacia una confianza poderosa, se dio cuenta de que un aspecto crucial aún necesitaba atención: establecer límites claros. A menudo, cedía ante demandas externas por miedo a decepcionar o por deseo de agradar, lo que terminaba agotándola y debilitando su seguridad interna. Martín le explicó que establecer límites no es un acto de egoísmo, sino una manifestación de respeto hacia uno mismo y una manera de fortalecer la confianza. Clara comenzó a observar cómo se sentía cuando aceptaba más de lo que podía manejar. La sensación de sobrecarga, frustración y resentimiento le mostraba que sus límites habían sido ignorados. Comprendió que decir sí a todo no la hacía más competente ni más querida. Al contrario, le robaba energía y la alejaba de sus objetivos y de su bienestar emocional. Martín le enseñó que establecer límites requiere claridad sobre lo que uno puede y desea ofrecer. Clara empezó a reflexionar sobre sus prioridades, valores y necesidades, definiendo cuáles eran los límites que debía proteger para mantener su equilibrio y su confianza. Esta claridad le permitió tomar decisiones conscientes sobre cuándo decir sí y cuándo decir no, sin culpa ni temor. Para practicar, Clara comenzó con situaciones pequeñas. Aprendió a expresar su decisión de manera firme pero respetuosa, sin justificarse en exceso ni disculparse por proteger su tiempo y energía. Cada vez que decía no con claridad, sentía un aumento en su autoestima y en su seguridad interior. Descubrió que sus relaciones se volvían más auténticas y equilibradas cuando respetaba sus propios límites. Martín le enseñó también que establecer límites incluye reconocer y manejar la incomodidad. Al principio, decir no generaba miedo de rechazo o conflicto, pero con el tiempo Clara comprendió que la incomodidad temporal es un precio pequeño comparado con los beneficios de mantener su bienestar y seguridad emocional. Aprender a tolerar esa sensación fortalecía su confianza y le daba un sentido de autonomía. Otro elemento fundamental fue la consistencia. Clara aprendió que un límite solo es efectivo si se respeta constantemente. Esto no significa rigidez, sino coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Al mantener sus límites con firmeza, Clara proyectaba autoridad y seguridad, reforzando su confianza tanto interna como externamente. Con la práctica, Clara comenzó a notar cambios significativos. Su energía aumentaba, su enfoque en los objetivos se fortalecía y su confianza crecía de manera constante. Establecer límites le permitió priorizar lo importante, proteger su bienestar y actuar con claridad y determinación, sin sentirse atrapada por las demandas externas. Al final del capítulo, Clara comprendió que establecer límites es un acto de amor propio y un pilar fundamental de la confianza. Aprender a decir no con respeto y coherencia fortalece la seguridad interior y permite relacionarse de manera auténtica y equilibrada. Clara cerró el día sintiéndose más empoderada que nunca. Proteger sus límites le dio una sensación de control sobre su vida y sus decisiones, consolidando una confianza que no dependía de la aprobación de los demás, sino de su capacidad de respetarse y valorarse a sí misma. Cada límite respetado se convirtió en un paso más hacia la seguridad y la libertad personal. Capítulo 11. Mantener la motivación y la disciplina.
Después de aprender a establecer límites claros, Clara comprendió que la confianza poderosa también depende de la motivación constante y de la disciplina para seguir avanzando, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Martín le explicó que la confianza no es un estado permanente, sino una construcción diaria que se fortalece con acciones consistentes y determinación sostenida. Clara comenzó observando sus hábitos y rutinas. Notó que en ocasiones postergaba tareas importantes o se distraía fácilmente, lo que generaba frustración y debilitaba su seguridad interna. Comprendió que la motivación por sí sola no era suficiente. Necesitaba disciplina para mantener la constancia y asegurar que sus objetivos avanzaran paso a paso. Martín le enseñó la importancia de dividir grandes metas en acciones pequeñas y realizables. Cada paso completado no solo acercaba a Clara a sus objetivos, sino que también reforzaba su confianza. Celebrar estos avances, aunque fueran mínimos, le recordaba que estaba construyendo algo sólido y tangible. La disciplina convertía la motivación inicial en resultados concretos, fortaleciendo la sensación de control sobre su vida. Clara también aprendió a conectar sus objetivos con su propósito y valores. Al comprender por qué hacía lo que hacía, la motivación se volvió más profunda y duradera. En lugar de depender de estímulos externos, su impulso provenía de un sentido interno de propósito que le daba dirección y consistencia. Cada acción alineada con su propósito reforzaba su confianza y su compromiso. Otro aspecto fundamental fue la resiliencia frente a los obstáculos. Clara descubrió que mantener la disciplina no significa avanzar sin dificultades, sino aprender a levantarse después de cada tropiezo. Cada desafío superado reforzaba su creencia en sí misma y demostraba que podía seguir adelante a pesar de las dificultades. La confianza crecía al ver que la constancia y la acción sostenida daban frutos. Martín también le enseñó técnicas para mantener la motivación en momentos de desánimo. Clara comenzó a visualizar sus metas alcanzadas, recordar los logros previos y mantener un registro de sus progresos. Estas prácticas le proporcionaban energía, enfoque y recordaban que cada esfuerzo tenía un propósito. La motivación se convirtió en un aliado constante, reforzada por la disciplina diaria. Con el tiempo, Clara notó un cambio profundo. La combinación de motivación y disciplina le permitía actuar con determinación y seguridad, incluso cuando las circunstancias eran difíciles o los resultados tardaban en llegar. Su confianza se volvió más sólida porque estaba basada en la constancia, el esfuerzo consciente y la evidencia de sus propios logros. Al final del capítulo, Clara comprendió que la confianza verdadera no surge de la suerte ni de la inspiración momentánea, sino de la capacidad de mantenerse firme, motivada y disciplinada frente a los retos. Cada acción realizada con constancia reforzaba su seguridad interna y le proporcionaba la certeza de que podía alcanzar cualquier objetivo que se propusiera. Clara cerró el día sintiéndose fuerte y determinada. La motivación y la disciplina se habían convertido en herramientas poderosas que fortalecían su confianza y le permitían avanzar con seguridad, paso a paso, hacia la persona audaz y capaz que estaba construyendo. Cada acción consistente reforzaba su poder interior y la preparaba para enfrentar los desafíos finales que la llevarían a su máxima confianza. Capítulo 12. Alcanzando la confianza plena. Clara había recorrido un camino largo y desafiante. Había aprendido a enfrentar el miedo al fracaso, a tomar decisiones con seguridad, a comunicarse con claridad, a prepararse cuidadosamente, a confiar en su intuición, a mantener la calma bajo presión, a establecer límites y a sostener la motivación y la disciplina. Cada capítulo de su vida había sido un peldaño que la acercaba a una confianza profunda y sólida. Martín le explicó que la confianza plena no es un estado momentáneo ni una sensación pasajera, sino un equilibrio entre conocimiento, experiencia, autocontrol y autovaloración. Clara comprendió que toda su práctica, sus pequeños logros y sus decisiones conscientes habían construido un cimiento que ahora la sostenía con firmeza en cualquier circunstancia. Para consolidar esta confianza, Clara comenzó a integrar todo lo aprendido en su vida diaria. Cada acción que realizaba, desde lo más simple hasta lo más complejo, la acercaba a su versión más segura y empoderada. La diferencia ahora era que no necesitaba buscar la aprobación externa ni temer al juicio de los demás. Su seguridad provenía de la certeza de su capacidad y de su propio valor. Clara notó que su relación con los desafíos había cambiado completamente. Situaciones que antes le habrían generado ansiedad o duda ahora las enfrentaba con serenidad y claridad. Cada reto era una oportunidad para poner en práctica todo lo aprendido y para reforzar su confianza. La sensación de estar en control de su vida le proporcionaba libertad y alegría. Martín le recordó que la confianza plena también se refleja en cómo nos relacionamos con los demás.
Clara aprendió a compartir sus ideas y emociones con autenticidad, sin temor a ser juzgada, y a escuchar a los demás con respeto y empatía. Esta nueva manera de interactuar le permitió construir relaciones más fuertes, equilibradas y genuinas, basadas en la claridad y la honestidad. Un elemento clave de esta etapa final fue la gratitud y la celebración consciente. Clara comenzó a reconocer cada paso recorrido, cada obstáculo superado y cada meta alcanzada. Apreciar su propio esfuerzo y valorar su progreso le proporcionaba una sensación de satisfacción profunda, reforzando la seguridad y la alegría que acompañan a la verdadera confianza. Al final del capítulo, Clara comprendió que la confianza plena es la combinación de acción, preparación, disciplina, intuición y autovaloración. No se trata de eliminar los miedos o dudas, sino de aprender a enfrentarlos con determinación y a sostener la seguridad en uno mismo pase lo que pase. Cada lección, cada práctica y cada pequeño logro habían convergido en una fuerza poderosa que ahora formaba parte de su vida. Clara cerró el día sintiéndose completamente empoderada y feliz. Miró su reflejo y vio una mujer segura, decidida y capaz, que había aprendido a confiar en sí misma y a vivir con plenitud. Cada desafío superado, cada decisión tomada y cada límite respetado habían construido una confianza auténtica e imparable. Por primera vez, Clara entendió que su poder no dependía de las circunstancias externas, sino de la fortaleza que llevaba dentro. El sol se estaba poniendo y Clara respiró profundamente, sintiendo una paz y una seguridad que jamás había experimentado. Sabía que, sin importar lo que el futuro le trajera, estaba preparada para afrontarlo con serenidad, claridad y valentía. Su confianza peligrosa se había transformado en una confianza plena y estable, y con ella, Clara sabía que podía conquistar cualquier meta, enfrentar cualquier desafío y vivir la vida que siempre había soñado.